Bienvenida a Amada y Perdonada, un espacio para mujeres que anhelan reconciliar su alma con Cristo y crecer integralmente en espíritu, alma y cuerpo. Soy Valen, hija de Dios, psicóloga y terapeuta. Acompáñame en este camino donde la palabra de Dios, la psicología y la presencia del Señor nos guían hacia una vida anclada en la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amada y Perdonada. Es un episodio muy diferente porque hoy tenemos nuestro primer invitado hombre en el podcast. Así que, pues bueno, chicas y el 3-4% de hombres que nos escuchan, bienvenidos a este espacio. Le damos la bienvenida a Kevin, que nos va a estar acompañando con un tema muy especial y son los efectos que tiene la palabra de Dios en nuestro comportamiento y en nuestro cerebro. Bienvenido, May Perdonada. Hoy te recibimos con azulito. Bueno, primeramente Dios les bendiga a todos los presentes, a todos los que nos alcanzan a ver por medio de las redes sociales. Muchísimas gracias, Valen, por invitarme, por tenerme en cuenta acá en este espacio. Bueno, mi nombre es Kevin Andrés Guevara Alzate. Yo estudio psicología, estamos terminando la carrera ya. También tengo un pregrado en ingeniería industrial. Y bueno, estamos con todo el ánimo aquí para desarrollar este tema a la luz de la palabra de Dios y la psicología. Ujú. Pues bueno, aquí tenemos a un futuro psicólogo eh, y nos vamos a permitir en este espacio entender cómo muchas veces los seres humanos estamos en una constante búsqueda de cambiar hábitos, cambiar formas de pensamiento, cambiar patrones, cambiar nuestra historia, cambiar nuestra realidad. Pero hoy nos vamos a permitir entender la transformación desde la verdad absoluta y es la palabra de Dios. Porque mientras allá afuera están en esta búsqueda constante de cambio, desde hábitos, desde acciones específicas, desde los gurús, desde en redes sociales hay un montón de consejos de haz esto, transforma esto, y justamente estamos en redes y aparece la publicidad de tienes que activar no sé qué código en tu cerebro, y un montón de información y sobre información en redes sobre cómo cambiar. Y realmente esa es una pregunta que nos estamos haciendo todo el tiempo, es ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo dejar de hacer esto? Incluso en consulta nos llega un montón. Pero hoy vamos a entender que nosotros hemos sido llamados a transformar nuestro entendimiento o a la renovación de nuestro entendimiento y a no conformarnos a este siglo. Así que, pues bueno, ¿qué pasa si la palabra de Dios no solo nos inspira, sino que realmente nos permitimos vivir la transformación que nos trae? Y vamos a empezar con lo primero, Kevin, y es cómo se concibe la mente slash corazón en la Biblia. Bueno, vale. La Biblia usa corazón y mente como el centro de pensamientos, emociones y decisiones. Recordemos que el Señor Jesús afirmó, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Mateo capítulo 12, versículo 34. Es decir, lo que internalizamos guía nuestra conducta y lo que tenemos en nuestro corazón se ve reflejado en nuestro diario vivir. Es por ello que hay una diferencia crucial. La sociedad ofrece motivación para cambiar, pero la palabra ofrece transformación desde adentro. La palabra es la que nos limpia, la que nos cambia, la que nos muestra la manera correcta de nosotros vivir. Por ello es que se dice que la Biblia es el manual de vida, es la guía para nuestro transitar en este mundo. Qué bonito, Kevin, porque hay algo que la palabra de Dios ya nos dijo mucho antes que la neurociencia lo dijera. Y la Total. neurociencia nos está diciendo, nos está hablando de la neuroplasticidad cerebral, ¿cierto? Sí. Pero la palabra ya hablaba de esta renovación de nuestro entendimiento, que entendemos psicológicamente por la neuroplasticidad. Bueno, vale. Y público en general. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para crear y fortalecer nuevas conexiones sinápticas. Cada pensamiento y cada hábito consolidan, forman lo que se llama caminos neuronales. Esto también representa de alguna manera un problema y esos son los pensamientos repetitivos de ansiedad, de culpa o conductas adictivas, las cuales fortalecen circuitos negativos. Pero allí es donde entra la solución espiritual. ¿Por qué? Porque cosas como meditar la palabra de Dios,
escuchar predicaciones en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify. Eh, Orar constantemente, como el Señor mandó orar sin cesar, es algo que nos fortalece mucho, ayuda a mantener nuestra mente, nuestros pensamientos bajo control. Entonces, aplicar esto fortalece nuevos circuitos asociados a la paz, a la esperanza y el dominio propio, como lo podemos ver en 2 Corintios 10:5, donde nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí hay algo bien importante, incluso si no escucharon el episodio anterior, pues vaya, escúchenlo, que hablábamos justamente de cómo es este diálogo interno y cuál es la raíz del diálogo interno, que son los pensamientos, lo que pensamos acerca de nosotras mismas. Entonces, el asunto y lo que necesitamos empezar a mirar aquí es que hay pensamientos que estamos teniendo de formas repetitivas Así y es. eso habla de patrones de pensamiento que cerebralmente son rutas neuronales que hemos usado un montón. Me gusta mucho la metáfora como de los caminos. Un camino que muy poco se ha transitado, que es, por ejemplo, un camino rural, pues uno ve que, por ejemplo, el pasto ya casi no sale, entonces se va haciendo como ese espaciecito, ya tú ves como la tierra y a medida que más se transita, más se va abriendo, menos crece el pasto allí, que luego ya esos caminos se convierten en carreteras, como lo que llamamos en Colombia como trochas. Y luego más adelante pues se pavimentan, ¿cierto? Sí, Eso mismo pasa con nuestros pensamientos y es entre más nosotros pasamos por allí, entre más lo repetimos, entre más se alojan, entre más los estamos considerando, pues más van fortaleciendo esas rutas neuronales. Entonces el asunto es que a veces decimos, bueno, ¿por qué yo no soy capaz de pensar esto acerca de mí que no es positivo, que no es saludable y que incluso está yendo en contravía con la palabra de Dios? Por ejemplo, me llegan, vale, es que yo sé que yo soy amada por Dios, pero yo no me siento hija e incluso en mis pensamientos como que no alcanzo a pensarme como una hija de Dios. Y eso conlleva a qué rutas o qué caminos, qué pensamientos hemos fortalecido que se han consolidado en nuestro cerebro de esa forma. Y es, por ejemplo, nadie me quiere, por ejemplo, no tengo padres, ¿cierto? Entonces allí empiezan un montón. Hemos ido creando a lo largo de nuestra historia muchas rutas que incluso a veces queremos quitar en días, ¿cierto? Entonces en redes sociales llega este tema de, es que lo que voy a hacer es repetir frases, repetir afirmaciones para cambiar esos pensamientos. Pero aquí yo quiero que nos permitamos ver esto desde la verdad y es, por ejemplo, en terapia trabajamos esos pensamientos, pero hemos reconocido que quien realmente los transforma es el Señor a amén, través de la palabra. amén, así es. Porque cosas que nos hemos dicho por años, entonces personas que llevan 20, 30 años, 15 años, 40 años repitiéndose lo mismo y queremos cambiar esas rutas en un instante. Humanamente no funciona así. Espiritualmente el Señor sí puede transformar esas rutas en un instante, ¿cierto? El asunto es que tanto se lo permitimos. Entonces es un reconocimiento de la palabra sí nos brinda formas, nos brinda herramientas para transformar nuestros pensamientos, pero no nosotros, sino permitir que el Señor sea transformándolos y nosotros hacer nuestra parte. Muchas veces ignoramos el poder de la palabra. Aún siendo creyentes, aún conociendo, aún habiéndola estudiado, la vamos dejando de lado. Entonces a veces ni siquiera es saberlo, sino recordarlo y es cómo actúa la palabra en mi vida. Y que bien lo decía, ¿cierto? Meditar en la palabra y esa búsqueda continua. Entonces a veces hace un cambio en nuestra vida, hace efecto, pero llegan momentos de nuestra vida donde empezamos a bajarle como a nuestra vida devocional, nuestro tiempo de Ujú, intimidad. Pero muchas veces estamos solo leyendo la Biblia cuando vamos a la iglesia. total. Y luego vienen las preguntas, ¿yo por qué estoy pensando esto acerca de mí? ¿Yo por qué vivo así? ¿Por qué no soy capaz de salir de esto? ¿Por qué no soy capaz de romper estos patrones dañinos? Ah, pero miremos qué tanto estás en intimidad con el Señor y qué tanto estás permitiéndote ser transformado por la palabra. Y muchas veces nos damos cuenta que es muy poquito. Entonces, ¿cómo pretendo yo que haga efecto si no estoy haciendo mi parte, que es buscarlo y escudriñar las escrituras, ¿cierto? Y aparte, el fin último es que a través de ella pues vamos a tener vida eterna, ¿cierto? A través de la Exactamente. revelación de Jesucristo en nuestra vida. Mientras estamos por este mundo, pues también nos transforma de muchas maneras. Dime. De hecho, Valen, eso me lleva a recordar una frase que en algún punto escuché de mi vida, y es que nuestra vida espiritual y cotidiana en general, en todas sus facetas, es como si hubiera dos lobos, uno bueno, uno malo,
el que tú más alimentes es el que va a predominar. Entonces, si tú en tu vida diaria eh, no ejercitas lo que es, como ya antes se mencionó, la lectura de la palabra de Dios, la búsqueda de la presencia del Señor en oración, el ayuno, el congregarse, el ver predicaciones, en general el meterse en Dios, porque recordemos que la palabra lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 139 nos dice que por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en general eso no quiere hablar solamente de peligros, sino todo lo que nosotros somos como seres humanos integrales. Cuando nos metemos en la mano de Dios, el maligno no nos toca y todo lo que tenga que ver con ello no nos toca. Y aún si llegamos a tener episodios complejos en nuestras vidas, podemos tener la confianza de que si estamos escondidos en Dios, Él nos va a guardar. Esto me lleva a pensar una especie de reflexión profesional y es que la palabra de Dios no niega la ciencia para nada. Al contrario, la palabra de Dios la confirma. Entonces, lo que la psicología llama reestructuración cognitiva y la neurociencia llama neuroplasticidad, la Biblia lo llama renovación de la mente. Y esa renovación de la mente implica un trabajo activo de nuestra parte. Así es. Es decir, yo no puedo hacer este trabajo consciente de voy a transformar esa ruta neuronal y que se haga esta sinapsis en mi cerebro. No, pero sí me conlleva en qué lugares estoy, de qué me estoy permitiendo nutrirme, ¿cierto? Porque Kevin lo decía, esto es lo lobo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo más consumo? ¿En qué es lo que más tiempo paso? ¿Qué es en lo que más estoy pensando? ¿Qué es lo que más estoy viendo, lo que más estoy escuchando? ¿Quiénes son las personas con las que estoy compartiendo? Porque a veces no es que la palabra no esté teniendo efecto en nuestra vida, a veces es que nosotros nos volvemos interruptores de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, porque finalmente Él nos pide un corazón dispuesto. Claro. Entonces allí, si yo tengo interruptores en mi vida, estos días escuchaba algo que me gustó mucho y es, mm, nosotros vamos, esos hábitos, esos patrones de pensamiento, esas formas, esas conductas, empiezan con un sí diario, ¿cierto? Entonces lo que yo voy repitiendo se va volviendo costumbre, ¿cierto? Se va volviendo también hábito. Y es tanto las cosas que me nutren como las cosas que me hacen daño. Entonces ahí es, si yo estoy pensando de mí que soy una persona que no sirvo para nada, es una creencia que llega un montón a terapia, mm, pero eso no inició así solito, ¿cierto? Tuvo una historia, tuvo un momento, y que tanto yo me lo tomé como una verdad y lo fui repitiendo y lo fui repitiendo, y luego pasaban cosas que las tomaba como confirmación de eso. Y se seguían repitiendo hasta que llega un punto donde lo tomo como verdad absoluta. Entonces allí es este reconocimiento de listo. ¿Qué pequeñas decisiones estoy tomando yo en el día a día, cierto? Que se están convirtiendo en costumbres. Porque cada vez que le digo sí a algo, la próxima vez va a ser más fácil. Y cada vez que le digo no a algo, la próxima vez va a ser más fácil. Al principio va a costar mucho más. Ejemplo, si estoy trabajando ahorita en mi grupo de estudio bíblico, en Entre Amigas, todo este año hemos estado trabajando el tema de mayordomía. Ujú. Mayordomía es administración en las diferentes áreas de nuestra vida, entendiendo que no somos dueñas de nada en nuestra vida, pero somos responsables de, ¿cierto? Entonces lo hemos visto en las diferentes áreas y en este momento estamos trabajando el tema de la mayordomía corporal. Y es un tema precioso porque poco se habla en la iglesia, ¿cierto? Incluso en la iglesia a veces nos predica que usted no debería estar haciendo ejercicio, ni de cuidar de su cuerpo, ni un montón de cosas, pero que no, lo hemos estado estudiando, incluso hemos estado estudiando un libro muy bonito que se los recomiendo, se llama Entrena tu corazón, y empezábamos a entender cómo el tema también de los hábitos que tenemos a nivel físico también son una responsabilidad espiritual. Y ahí reconocíamos como todas estas creencias que también hemos tenido a partir de allí. Y justo, y a lo que voy con esto es en esas cosas que a veces hemos secularizado, porque nos hemos dividido, como lo espiritual por un lado, entonces ir a la iglesia, servir, orar, leer la Biblia, y nos secularizamos en las otras áreas, entonces el trabajo, el estudio, los amigos, son como aparte. Y realmente no, o sea, nosotros somos cristianos en toda nuestra forma de vivir. E incluso en esos hábitos que a veces hemos secularizado, también hay la palabra obra, ¿cierto? Pues sabemos que en el fruto del Espíritu está el dominio propio. Entonces ahí también
es, incluso en esas cosas que hemos puesto ahí de ladito, la palabra transforma para vivir diferente. Porque nosotros somos llamados a que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Que glorifiquemos a Dios en absolutamente todo. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el emprendimiento, en la iglesia, con los amigos y en todas las áreas de nuestra vida. Totalmente vale. En cuanto al tema del ejercicio que tú mencionas, recordemos que el apóstol Pablo en la palabra nos dijo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, no dijo que para nada, para poco. Entonces, obviamente hay unas cosas que pesan más que otras, pero no quiere decir que el ejercicio corporal en cuanto al tema de la mayordomía de nuestro cuerpo sea malo. No, no lo es. Al contrario, recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal, el hacer ejercicio de manera responsable, con pudor y modestia a la hora de vestir para realizar los ejercicios es también una forma de mayordomía corporal. Ujú. Y allí también es este reconocimiento de incluso la invitación y es no nos separemos, sino entendámonos cómo glorificamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así Y es. bueno, aquí hay algo importante y es cómo interfieren los pensamientos en la conducta. Ya lo venimos hablando, pero un poquito que entremos ahí a mirar y es qué tanto lo que pienso es como actúo. Claro. Bueno, la psicología cognitivo-conductual enseña que hay como una especie de patrón de lineamiento y es pensamiento, emoción y conducta. La Biblia anticipó este principio. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Entonces, un ejemplo. Si un individuo, una persona cualquiera, internaliza pensamientos de derrota, actuará con temor. Pero si internaliza promesas de Dios, actuará con confianza. Si una promesa, perdón, si una persona está en algún momento, voy a poner un ejemplo muy puntual, los que quieren bautizarse, pero dicen, es que me da miedo porque seguramente no voy a ser capaz, yo creo que si yo me bautizo ligero me aparto, no tengo las fuerzas. Si una persona piensa así, pues lo más seguro es que ese vaya a ser su resultado. ¿Por qué? Porque como se está mencionando, tal es el pensamiento del hombre, ese es él, ese es su actuar, esa es su conducta, ese es su hablar, ese es su todo, ese es el todo de la persona. Pero por el contrario, si una persona, en ese mismo ejemplo, en esa misma línea, dice yo qué rico, quiero buscar del Señor, quiero bautizarme, quiero ser su hijo, yo sé que el Señor me va a ayudar, porque recordemos lo que dice el libro de Judas, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, a fin de perfeccionarnos. Entonces, los pensamientos, la línea de nuestros pensamientos intervienen directamente con nuestra conducta. Entonces, en términos de neurociencia, meditar en la palabra, pensar en la Biblia, leer la Biblia, sustituye los viejos circuitos de miedo por redes neuronales de fe y de resiliencia. Y aquí quiero agregar algo importante y es, muchas veces vamos a hacer como esa diferenciación de esos pensamientos que son fugaces, ¿cierto? Porque una cosa son mis patrones de pensamiento que han sido estos repetitivos, a cuando llegaron la primera vez o que están pasando por mi mente, pero que no necesariamente se han instaurado. ¿Por qué? Porque yo he visto en sesión como muchas veces llegan las personas sumamente abrumadas porque se les pasa un pensamiento. Y es un pensamiento que no es bueno, ¿cierto? Si le ponemos Mm, como este adjetivo. Entonces, llegan con esta preocupación de, uy, pensé así, entonces soy una persona mala porque estoy pensando en esto. Y hay que hacer la diferenciación de cuando nosotros estamos teniendo muchísimos pensamientos diariamente, o sea, todo el tiempo estamos pensando. Esto de ¿qué piensas? Nada, no, algo estás pensando, eso es imposible que no estés pensando en absolutamente nada, ¿cierto? claro, Todo el tiempo estamos produciendo pensamientos. El asunto es cuando son pensamientos que están instalados en mi vida, porque ya hay unas conexiones neuronales, porque he pasado, acuérdense de la metáfora del caminito, ya he pasado muchas veces por él, a estos pensamientos que son fugaces y que yo puedo dejar pasar. Me gusta imaginármelo como nubes que van pasando. No necesariamente tengo que agarrarlas, abrazarlas y dejarlas aquí a mi ladito. Vamos a ver esa diferenciación, porque cuando la Biblia nos dice que tal es su pensamiento, así es él,
pues se está refiriendo también a mi forma de pensar, claro, ¿cierto? Esa estructura, eso que ya he ido construyendo a lo largo de la vida. No a un pensamiento fugaz que tal vez no me identifica, pero que no nos podemos desligar de que tenemos esa naturaleza pecaminosa. Si yo tengo esa naturaleza pecaminosa, van a venir ese tipo de pensamientos, ¿cierto? Pero entre más cubierta estoy por el Espíritu Santo, entre más estoy conectada a la palabra y entre más me estoy alimentando, menos van a ser o más capacidad y fuerza, y ojo, no es fuerza humana, por el Espíritu Santo, de no prestarles atención y dejarlos pasar, ¿cierto? claro, Pero entre menos estoy cubierta, pues más fácil los voy a abrazar y a identificarme con ellos. Y en esa identificación es donde vienen muchos problemas. Ahí viene como el ayayay. Y si me estoy identificando con ese pensamiento, pues lo termino a veces tomando como parte de mi identidad. Y muchas veces son pensamientos que van totalmente en contravía, como con mi identidad de hija de Dios. Es muy peligroso porque si yo desde mis pensamientos me veo desde derrota, desde pensamientos de muerte, de maldad, de catástrofe, no puedo, no soy capaz, y todo el contenido está haciendo a este nivel, pues está contrariando completamente lo que ya la palabra me dice en el sacrificio de Jesús en la cruz, para perdón, para salvación y en todo lo que vino con ese sacrificio, y fue mi identidad de hija, ¿cierto? Amada y perdonada, redimida, real sacerdocio, nación santa, todo lo que viene con mi identidad en Cristo. Y bueno, vámonos un poquito a ese tema de cómo actúa la palabra de Dios en la conciencia y la moral. Porque hay un texto muy bonito en Santiago 1, 23 y 24 que nos habla de la palabra como un espejo, que requieren áreas o que revelan áreas que requieren cambios. Entonces ahí cuando nosotros estamos estudiando la palabra, empiezan a aparecer, vamos descubriendo cosas en las que necesitamos ser transformados. Y eso a veces no es tan cómodo, ¿cierto? Por eso muchas personas se quedan ahí. A sí, veces no sí, es cómodo ir a yo leer la Biblia y decir, ah, estoy fallando en esto. claro, Uy, todavía me falta morir más en esta área. Uy, hoy no fui buena mayordoma en esto. Hoy tengo que pedirle perdón al Señor porque no obedecí en esto. Y empieza a ser ese espejo. Y yo creo que eso es un reto que necesitamos a medida que vamos ganando madurez espiritual, asumirlo. Y es, sí, me va a develar cosas de mí que puede que no me gusten tanto. totalmente, ¿vale? De hecho, tenemos un ejemplo bíblico muy claro y es la historia del rey David y el profeta Natán. Se encuentra en segunda de Samuel, capítulo 12, que habla de cómo la palabra de Dios por medio del profeta fue y confrontó al rey David ante su pecado de adulterio, el cual él había cometido con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Ujú. Entonces, esta confrontación directa despertó su conciencia y lo llevó al directo arrepentimiento. En psicología moral, este proceso se asemeja a la toma de conciencia y la reestructuración de valores que guían la conducta. Ya Vale lo mencionó. La palabra de Dios es literalmente como un espejo que nos va mostrando en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, cosas que se pueden agregar a nuestro diario vivir, cosas que se pueden quitar de nuestra conducta diaria. Entonces, la palabra es el manual que nos guía y nos muestra la mejor forma de, así suena un poco redundante, vivir nuestras vidas. Ujú. Claro, y que es necesario como ser traspasados. Es Claro, decir, es necesario pasar por esas confrontaciones, pero no una ni dos veces, sino constantemente. Porque como ya lo mencionábamos, pues tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y si yo no estoy constantemente siendo confrontado a través de la palabra, pues muy probablemente las formas de vivir van a ser más mis formas, las de Valentina, las de Kevin, que las del Señor en mí. Y ahí es donde entra y ya, desde ya, el llamado es a una búsqueda constante del Señor y a un estudio consciente, frecuente e intencional de la palabra. Porque si no, pues todo el tiempo están surgiendo situaciones, todo el tiempo estamos teniendo luchas. Y esa confrontación allí, de yo mirarme en ese espejo y decir, bueno, ¿cómo está mi vida hoy? Si lo estoy haciendo por allá cada mes, pues probablemente hay un montón de cosas acumuladas que no estoy llevando a Cristo, que no estoy mmm, rindiendo, que no estoy cambiando, que no estoy haciendo mi parte, porque ni siquiera las estoy reconociendo. claro.
Ahora, hay también otro aspecto ahí muy bello, y que me gusta mucho a mí, y es cómo la palabra nos ayuda, hablando de resiliencia, en cuanto al dolor, o el Señor a través de la palabra. Bueno, vale. Si hablamos de temas de esperanza, de resiliencia y con un enfoque de salud mental, podemos decir claramente que la palabra de Dios es fuente de consuelo en momentos de dolor. Un ejemplo muy claro es la historia del patriarca Job, quien encontró fortaleza en su fe, aun cuando todo se le estaba viniendo encima. Recordemos una frase muy puntual de él, que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y aunque él me matara, en él esperaré. De manera que en psicología positiva, la esperanza es un factor protector frente a la depresión y la ansiedad. La palabra alimenta precisamente esa esperanza. Recordemos, la palabra nos dice claramente: echad todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También quisiera traer a colación el ejemplo de la historia de Abraham, cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, su único hijo. Algo muy duro, ya que el Señor le había dicho: de él te levantaré descendencia. Me imagino yo el dolor de Abraham cuando el Señor le pidió algo tan íntimo, algo tan de él. Pero ¿cuál fue el consuelo de Abraham? Lo dice el Nuevo Testamento, que él tenía la convicción plena de que poderoso y fiel era el Señor para aún de las cenizas levantar a su hijo de nuevo, ya que él, fiel, era el que le había prometido que de ese muchacho de Isaac era que iba a tener su descendencia. Entonces, Hebreos 4:12 la describe como viva y eficaz, la palabra de Dios. La califica como capaz de penetrar hasta lo más profundo del ser humano, incluyendo las emociones y los pensamientos. Oye, esto me lleva a pensar un montón, Kevin, bueno, primero en cuán fortalecidos tenían que estar, por ejemplo, con Job, para poder llegar al punto de decir esto. Claro, Primero. Y segundo, un recordatorio importante. Y es, nosotros, el Señor no nos llama a no tener momentos de dolor, porque a veces hay personas que llegan y se convierten a Cristo y, y entonces cuando llegan los momentos difíciles, dolorosos, y hay unos muy dolorosos, ¿cierto? Que no importa la situación en específico, hay personas que pueden decir, para mí es sumamente doloroso haber perdido mi perrito, claro ¿cierto? que sí. Y otra decir, no, para mí fue muy doloroso haber perdido a mi padre. Y una no es más que otra ni menos que otra. Cada persona por su mundo interno la vive en su proceso y en sus formas. Y pueden sentirla igual de dolorosa, ¿cierto? Y nadie alrededor puede decir, no, esto debería de ser menos y esto más. No, cada quien es su proceso y es su dolor. Pero en medio de ello, muchas veces decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viendo estas situaciones? Por ejemplo, todo lo que le ocurrió a Job, que es demasiado. Y muchas veces hemos internalizado esta idea de que nosotros no deberíamos de estar teniendo situaciones difíciles. Y esto es completamente contrario a lo que nos dice la palabra. La Claro que palabra a sí. nosotros nos afirmó que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Entonces a veces yo también lo llegué a pensar en algún momento y es esta idea de siempre estar feliz, siempre estar en paz, siempre estar en tranquilidad. Pero luego llegó el Señor y me confrontó y me dijo, vale, no, no es eso a lo que yo te llamé, es que aún en los momentos de dolor, porque los vas a tener, en los momentos de crisis, porque los vas a vivir, yo estoy contigo y yo te consuelo. Y me encuentras en la palabra, ¿cierto? Abre tu Biblia y ahí tengo algo que decirte. Pero no es esta promesa de no vas a sufrir, no sí vamos a sufrir. Porque es que nos dicen mucho, incluso psicológicamente, como que el sufrimiento es opcional. Yo también lo llegué a creer mucho. Llegó un punto en mi vida donde me di cuenta que hay situaciones y vamos a tener momentos de sufrimiento y tendremos que sufrirlos. Hay cristianos que han sufrido a causa del Evangelio, ¿cierto? Y eso tal vez en nuestro contexto y gracias a Dios no lo vemos tanto, pero si escuchamos noticias en otros países, en otros continentes, a causa del Evangelio y la persecución. Y eso es sufrimiento, pero es un sufrimiento con esperanza. Entonces el asunto es para nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, en quienes se ha invocado su nombre, no tenemos una promesa de no sufrimiento y de no dolor, sino la promesa de consolación. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Así Y es es. el momento de empezarnos a quitar tal vez esa idea de todo va a estar siempre bien en nuestras vidas, porque nos hace más daño que bien.
En el momento que llega la dificultad, que llega la prueba, que llega la crisis, entonces estamos tan rígidos cognitivamente, inflexibles cognitivamente, que tenemos más resistencia a vivirla por la idea de, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo creo en Dios y lo tengo a Él en mi vida? Que con la oportunidad de entender que aún en medio del dolor es donde el Señor se va a perfeccionar, ¿cierto? Porque aún en medio de esas cosas que para mí son debilidad, es donde Él se glorifica. Y son regalo, aunque suene a veces muy cliché y difícil de entender, pero sí, los momentos de dolor terminan siendo regalo, porque yo sé que no los estoy atravesando sola. Claro que No sí. sola porque tenga a mi familia, porque tenga a mis papás, a mi pareja, no, no lo estoy atravesando sola porque tengo al Señor acompañando. Y ojo, aquí estamos hablando de momentos dolorosos y de crisis, no de las consecuencias de nuestras decisiones, que eso ya es otro tema diferente. Pero bueno, aquí también hay otra parte bien importante que no quiero que la pasemos por alto, y es cómo también la palabra de Dios nos transforma y el papel que juega como en ese impacto social y comunitario. Porque nosotros, pues como cristianos tenemos comunidad, ¿cierto? Pero también estamos Claro, inmersos en una sociedad. Y eso a mí me gusta mucho porque trabajando con el 99% de mis pacientes son cristianos, en el consultorio la mayoría son cristianos, pues vemos que no hay ciertas problemáticas que generalmente sí hay con las personas de afuera. Entonces, ejemplo, como preguntas tan básicas como, bueno, digo preguntas básicas porque son como preguntas de rigor que se deben de hacer en todo inicio de proceso terapéutico y es si en algún momento has consumido o estás consumiendo sustancias psicoactivas. La mayoría, no les digo que todas, hay casos, pero la mayoría de veces es no, o hace muchos años, o antes de conocer al Señor, que son un montón de factores protectores. Pero nosotros también, al haber creído en Cristo y querer vivir para Él y querer hacer las cosas bien, pues tenemos un impacto social bien interesante. bueno, vale. En cuanto a este tema del impacto comunitario y social, recordemos que la palabra no solo transforma a individuos, sino también comunidades. Un ejemplo bíblico muy claro es la iglesia primitiva en Hechos, compartía, vivía en unidad y ayudaba a los necesitados. Quiero entonces traer a colación el ejemplo de lo que pasa cuando en una comunidad se acepta la palabra del Señor y cuando se va en contravía de ella. Recordemos, en el libro de Génesis nos narra la historia de la Torre de Babel, en donde todas las personas que había en ese momento, bueno, recordemos que para ese entonces se hablaba una sola lengua, se propusieron hacer algo, construir una torre que llegara al cielo, lo cual no agradó a Dios. No acataron su palabra, su recomendación, la cual había sido espárzanse sobre la tierra, sino que se concentraron en un lugar. ¿Qué pasó? Eso no agradó a Dios. No le hicieron caso, fueron en contravía a la palabra del Señor y eso tuvo su consecuencia negativa. ¿Cuál fue? El cambio de lenguas. Pero también quiero recordar la historia del pueblo de Nínive en el momento en el que el profeta Jonás fue y les predicó. Ojo a esto, ellos fueron la única ciudad en toda la historia bíblica que se arrepintieron a nivel de ciudad, como ciudad, porque dice la palabra que Jonás fue y les predicó y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, vistieron ropas de silicio y el Señor al ver esa humillación y ese arrepentimiento los perdonó y no los destruyó. Entonces, el efecto de la palabra del Señor en la comunidad es algo muy real. Un ejemplo psicológico y social sería cuando las personas practican valores bíblicos como la solidaridad, el respeto y el perdón. Esto fortalece las redes de apoyo, lo que genera una especie de resiliencia colectiva. Que terminamos siendo muy valiosos para la sociedad también, ¿cierto? Totalmente. Mm, incluso en los pequeños grupos, en los grupos de amistad. Hay una práctica que para mí ha sido importantísima y es orar por mis amigos. Porque llegó un punto en mi vida donde dije, quiero un grupo de amigos que de verdad me ayuden a crecer espiritualmente. Y a mí me dio muchísimos resultados, pero es porque cuando nosotros estamos rodeados de personas que también tienen nuestras convicciones, ojo, y no estoy diciendo con esto excluirnos, porque es que no podemos, ¿cierto? Yo también he visto que esto también es rigidez cognitiva y es, entonces, solo comparto con cristianos,
y busco en lo posible no tener en mis amistades cercanas personas no creyentes. Y esto es muy nocivo. Porque primero pues fuimos llamados a hacer luz en las tinieblas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hablo del Señor si no puedo acercarme a estas personas? Y segundo, porque yo cuando estoy cimentada en Cristo, pues de alguna manera estoy mostrándolo a Él en toda mi vida. Entonces Claro, allí no tenemos que ser influenciados por los otros, sino influenciar a los otros a través de Cristo. Entonces allí es que valioso cuando estamos viviendo esta realidad de la transformación de Cristo en nuestra vida, pero también llevándola a las diferentes áreas. Y también es una invitación a ser íntegros en todo, ¿cierto? Íntegra en tu universidad, íntegra en tu trabajo, íntegra en tu emprendimiento, que me pasaron más dinero del que me tenían que pagar, esas pequeñas acciones que hablan también de la obra de Dios en mi vida. Entonces ahí también es el análisis, qué tan íntegra estoy siendo, porque eso también representa qué tanto estoy siendo transformada por la palabra. No porque la palabra no tenga el poder para transformarte, sino por eso que hablábamos hace un rato y es con que yo estoy interrumpiendo el poder de Dios en mi vida. Con que estoy interrumpiendo que Él pueda obrar. No sé, íntegra en la forma en que le hablo a las personas, en lo tan básico como la cordialidad, por ejemplo. Yo me sorprendo, y a mí me aterra que, por ejemplo, nosotros llamándonos cristianos, seguidores de Cristo, y seamos tan groseros cuando entramos a un lugar que está lleno de personas y nos saludemos. Pues ese tipo de cosas que pueden ser muy simples, pero es que cuando el Señor nos transforma, también en eso se ve, ¿cierto? Vale, es que recordemos que la palabra dice que a imagen de Dios fuimos creados. Y la Biblia, en todo su recorrido, nos muestra varios atributos de Dios que son muy aplicables a la vida cotidiana. Primero, que Dios es un Dios de orden. Entonces nosotros, como sus hijos, debemos de reflejar ese orden también en nuestras vidas en todo sentido. El tema de que Dios es un caballero, eso no está explícitamente así en la Biblia, pero lo podemos ver en toda la palabra. Entonces, el respeto del Señor. La palabra dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y yo conmigo y él conmigo. Pero quiero hacer énfasis en algo. Dice que el Señor está a la puerta tocando, pero no que entra ni se mete así, sin permiso. Entonces es respetuoso y es un caballero. Recordemos también que el Señor en todo momento nos ha mostrado la fidelidad, la seriedad. Lo que el Señor decía, lo cumplía. Lo que él decía, si el Señor cogió y le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, pasaron muchas cosas, sí, complicadas, pero le dio su hijo y en unas situaciones que para el mundo y para la ciencia serían imposibles. Recordemos que si el Señor le dijo a David que lo iba a hacer rey, él lo cumplió, pero no fue inmediatamente. Pasó unos años, siempre largos, en los cuales David tuvo que ser procesado, perseguido por el rey Saúl, luchó guerras, se enfrentó a gigantes, sí ese rey, y ya Dios le había puesto de cierta manera la investidura, pero tuvo que pasar un proceso, pero al final Dios cumplió su promesa. Algo más, y es que el Señor le dijo a David que de sus entrañas iba a poner un rey, y le cumplió. Puso a Salomón a gobernar después de él. Otro ejemplo muy claro de la fidelidad de Dios es cuando él se le apareció a los padres de Sansón y les dijo que por ellos, por la vida de ellos, iba a haber un libertador para Israel. Les dio las instrucciones de cómo sería el cuidado y la alimentación del niño que iban a hacer. Y efectivamente, en el tiempo estipulado, nació Sansón con los atributos de la promesa que el Señor les había dado. Entonces, miremos ese atributo, la fidelidad y la seriedad de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y toda persona en general, debiera en todo momento de que su sí sea sí, que su no sea no. Si estoy en un negocio, si tengo una responsabilidad, si debo de hacer algo en lo cual me comprometí, darle peso a la palabra. Recordemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en general no se hacían contratos firmados, sino que la palabra de lo que se decía, eso era. Incluso hoy en día, en estos tiempos, no nos vamos muy lejos. En muchas partes ni siquiera hacen contratos escritos.
Solo la palabra de las personas es suficiente para ello. Entonces, la fidelidad y la seriedad. ¿Cuál dirías tú que es como la mayor transformación que has visto, no sé, en tu vida o en la vida de otra persona, como a lo largo de tu proceso siguiendo a Jesús? Porque ya ahí te doy tiempo a que lo vayas pensando. Estaba meditando mientras escuchaba en las evidencias de sobrenaturalidad, ¿cierto? Y es esas evidencias de que hemos sido transformados por el Señor y que seguimos siendo transformados por Él. Que eso implica, y yo ya se los mencioné a ustedes porque estamos en la temporada de morir a nosotras mismas, ustedes lo saben, y es esa muerte a mí misma y a mis deseos para que Él pueda crecer en mí. Entonces Amén. allí también abrirle la puerta es morir, decidir morir a mí misma. Y en ese morir eh, podemos empezar a ver un montón de transformaciones, que yo lo llamaría incluso milagros. Entonces te lo pregunto porque justo en terapia, pues yo he podido ver un montón de transformaciones, pero, y aquí yo necesito ser muy honesta con ustedes, no es por la psicología. Siempre se los digo y a esto me llamó el Señor y lo seguiré repitiendo y es, la psicología es una herramienta, pero quien tiene el poder de transformar es el Señor. Así es. Entonces, cada que yo veo una transformación, me dicen, vale, antes me costaba mucho esto y ahora lo puedo hacer, renuncié a esto, salí de esto, le dije no más a esto, y llegamos, no sé, al punto de hacer un cierre, un proceso terapéutico, ahí definitivamente tengo que darle la gloria a Dios. Y cuando incluso iniciamos un proceso, siempre les digo, aquí no hay una transformación humana, sino que el que transforma es Cristo porque realmente es el que tiene el poder de transformar. Entonces ahí es esas evidencias de sobrenaturalidad que tenemos en la vida cotidiana. Y escuchaba a alguien decir, como una gran evidencia de que Cristo está obrando en la vida de alguien es cuando una persona renuncia a su propio orgullo, ¿cierto? O cuando esas cosas que antes eran difíciles, porque por ejemplo, llega una persona nueva a la iglesia, se bautiza, y decimos, uy, esta persona está siendo transformada por el Señor porque es muy generosa. Pero resulta que esa persona ya venía siendo generosa desde antes. Entonces realmente eso no es una evidencia de sobrenaturalidad, es algo que la persona ya traía. Pero por ejemplo, esa persona le costaba mucho, mmm, no sé, perdonar. Y ahora está perdonando. Ahí sí hay evidencia de sobrenaturalidad. Porque no es con lo que tú ya venías que se te hacía fácil. Es en eso a lo que te ha costado un montón renunciar, aún así lo estás haciendo. ¿Cuál dirías tú que es esa experiencia que tú has dicho como veo esa transformación de la palabra en la vida de o en mi vida? Bueno, vale. Hablemos de lo mío, de lo propio. Yo considero que desde muy niño a mí la palabra me ha permeado. Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar donde desde muy niño me inculcaron el congregarme, el ir a la iglesia. Yo pasé por todas digámoslo así, por todos los niveles de Uh clases de -huh. escuela dominical, clases de adolescentes. Y pues eso es algo que a mí siempre me marcó, porque aún en el colegio yo me bauticé a la edad de 15 años, pero aún en el colegio, antes de bautizarme, todos somos seres humanos, obviamente ustedes se van a identificar con lo que voy a decir, había cosas del mundo que me llamaban la atención, pero siempre que yo pensaba alguna cosa indebida, se venía a mi vida, a mi mente, los recuerdos de la palabra martillando. Por algo la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. De manera entonces que eso es algo que siempre me ha marcado. La instrucción, el conocimiento de la palabra de Dios, la cual me ha guiado por el buen camino. Ahora, la pregunta puntual, ¿en qué veo yo, en qué siento que la palabra ha moldeado mi vida y mi carácter? Pues bueno, diría que mi carácter. Los que en algún momento, o bueno, digámoslo así, las personas más allegadas a mí, saben que yo no soy la misma persona que era hace unos 4 o 5 años. Mi forma de ser, mis costumbres, mis gustos, mi proyección, incluso mis amistades se han visto totalmente modificadas. Y a esto quiero decir también algo muy puntual y es
lo que Valen decía ahorita. El hecho de tener el conocimiento de la palabra de Dios activo en nuestras vidas y ser temerosos de ello, porque no es solamente yo conocer, sino yo conocer y aplicar, conocer y obedecer, hace que seamos selectivos y que mostremos que somos cristianos incluso con las personas que nos rodean. Entonces yo diría que el conocimiento de la palabra de Dios aplicada a mi vida ha hecho también que yo aprenda a seleccionar muy bien el círculo social con el que yo me, digámoslo, con el que yo me meto, con el que yo me junto, que es algo muy importante. Recuerden que la palabra dice, el que anda entre sabios, sabio será, mas el que anda entre necios será quebrantado. Entonces, Valen, diría yo que la palabra me ha moldeado mucho el carácter, la proyección de vida, bueno, ¿por qué no decirlo? Mis costumbres en general, mis costumbres cotidianas. Yo era una persona que siempre me, bueno, lo sigo siendo, que siempre me ha gustado mucho el estudio. En algunos momentos yo me quedaba estudiando, me quedaba leyendo, en vez de digamos, poner una predicación. O sea, había una integración de jóvenes, prefería quedarme en la casa encerrado a ir. Pero la palabra te va mostrando a ti que entre más tú busques y más te metas en Dios, en todas las facetas, en todos los programas que hay, pues mejor va a ser el efecto de la palabra de Dios en ti. Y bueno, los dejo con esta frase que dice muy claro, lo único que no hace daño en exceso es la búsqueda de la presencia de Dios en todas sus formas. Uy, definitivamente sí, porque tenemos un montón de cosas que en exceso son muy nocivas, ¿cierto? La Claro, mayoría de cosas. Pero aquí iba a agregar yo ahí algo que hizo un montón y a mí me sigue, no sé si decir sorprendiendo, porque sé que así es, pero sí como emocionando. Y es, por ejemplo, cuando veo la transformación en personas que vienen con adicciones, a todo tipo de adicciones, ¿cierto? Hay adicciones a sustancias, hay adicciones al juego, a la comida, muchas adicciones, pero la transformación, porque psicológicamente nosotros sabemos cómo es de difícil eh, una recuperación de una adicción, ¿cierto? claro, Y eso conlleva un proceso sumamente extenso donde la persona siempre va a tener que estarse cuidando de, y que van a llegar momentos de querer. Pero verlo, como psicóloga, verlo en la vida de las personas que han conocido a Cristo, que la palabra los impactó y que el Señor los ha ido transformando es precioso. Porque ahí yo digo, me admiro de ver algo que para nosotros humanamente es tan complejo, como el Señor ha transformado y vemos una persona que antes era adicta, que vivía en condición de calle, que no podía pasar un día sin la sustancia, sin esa acción, esa conducta, y, y cómo es una vida completamente transformada. Eso para mí es, me parece precioso porque los psicólogos aquí, me escuchan muchas psicólogas cristianas y saben que es muy complejo. Y pues bueno, vamos a cerrar, como es tradición en Amada y Perdonada, siempre les dejamos una herramienta, así que la herramienta que les voy a dejar para esta semana es una herramienta donde integramos la Biblia y la psicología, muy sencilla. Van a escoger cada semana, empecemos por esta semana, un versículo para la semana que de verdad sea intencional con el momento de vida en el que ustedes están. Lo bonito de la palabra es que también según el momento de vida nos va hablando un poquito más, un poquito más y un poquito más. Y había un texto, un pasaje bíblico que entendíamos de una manera, no de nuestra interpretación, sino porque justo una parte de ese versículo nos impactaba en un área de nuestra vida y luego llegó otro momento de nuestra vida y como que ya nos entrega otro poquito que necesitamos, ¿cierto? Como otra comprensión. Entonces van a escoger un versículo y la tarea es repetirlo y memorizarlo diariamente. Van a buscar la forma de memorizarlo, porque en la memorización vamos a fortalecer esas redes neuronales, ¿cierto? Y luego en su oración van a orar con el versículo, pero también lo van a tener presente para aplicarlo en esos momentos de estrés, en esos momentos retadores. Y esto aquí estamos hablando de regulación emocional a través de la palabra, ¿cierto? Pero muchas veces cuando tenemos ese momento de frustración, esa situación tensionante, lo primero que pensamos es por allá en otra cosa, en mis propias emociones, en a quién le voy a contar, en quejarme, en pensamientos de duda, pero aquí no, aquí nos vamos a armar de la palabra y vamos a traer a nuestro corazón ese versículo que nos hemos estado memorizando. Y al final de la semana evaluemos cómo impactó nuestras emociones y cómo impactó nuestras conductas tener ese versículo presente. Muy sencillo, pero también muy poderoso. Ahora, chicas, no es autosugestión, no es magia, ¿cierto? Es disciplina espiritual y es entrenamiento
cerebral. Y pues bueno, vamos a cerrar. Teníamos pensado que este episodio iba a ser, no sé, un tiempo en específico, pero fue surgiendo, y yo creo que dijimos lo que el Señor quería que dijéramos. Amén, amén. Entonces, recordarles pues que la palabra renueva nuestra mente, que fortalece la neuroplasticidad, que transforma nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas y que incluso cambia sociedades. ¿Algo que quieras nombrar antes de cerrar? Eh, bueno, tengamos en cuenta la siguiente frase, y es que Dios nos diseñó con la capacidad de cambiar nuestro cerebro y su palabra es la herramienta más poderosa. Ojo a esto, su palabra es la herramienta más poderosa para esta transformación. Entonces, si tú estás pasando por un problema, una dificultad, qué sé yo, un momento difícil en tu vida, en tu trabajo, en tu empresa, en lo que sea con tu familia, la palabra de Dios tiene el absoluto poder de cambiar y transformar tu situación, tu condición y llevarte de un estado de angustia a un estado muy pleno, ya que la palabra del Señor es la calma en nuestra tormenta. De manera entonces que los invitamos a que apliquemos un pasaje de la Escritura esta semana y continuar semana tras semana con un pasaje de la Escritura y observar cambios internos y externos, lo cual lo más seguro es que en poco tiempo van a ver un resultado progresivo en su vida cotidiana, ya que la palabra es la que nos limpia, nos exhorta, nos guía, nos direcciona a toda buena obra. Entonces, siendo así, vale, muchísimas gracias. No sé si tengas algo que quieras agregar. No, a ti muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio, a todas las chicas y chicos, aquí vamos, incluyendo que nos Podcast escucha. inclusivo. Kevin decía al principio, amado y perdonado. Amado, amado y perdonado. Eh, Fíjate que ha sido una necesidad que se va abriendo, como que me escriben muchas personas, muchos chicos como, hey, nosotros también necesitamos. Y claro, sabemos, e incluso chicas, ustedes que nos están escuchando, tienen amigos, esposo, hijos, hermanos, pues compártanles el episodio. Gracias por estar aquí. Recordarles que si necesitan acompañamiento integral, psicológico y espiritual, pues en el consultorio tenemos un equipo de terapeutas, hemos ido también creciendo, ampliando el equipo con diferentes especialidades y enfoques, pero todos alineados con la palabra del Señor. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Recuerden suscribirse a las cartas de sanidad que aquí abajo les dejamos el enlace y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bendiciones para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Dios los bendiga.